Buen día, Ruiz Obando Ángel David y el día de hoy vamos a hablar sobre los lubricantes o sobre la lubricación. Comencemos. Primero, vamos a hablar sobre los principios básicos de la lubricación. La lubricación consiste en aplicar un producto que permita reducir el coeficiente de fricción entre dos superficies de rozamiento. Básicamente es un producto que está hecho para que se le aplique a dos componentes, dos equipos, dos superficies que se encuentran en constante contacto y que éstas tienen cierta fricción. Ahora es imposible que no tengan un coeficiente de fricción. Este mismo coeficiente de fricción las desgasta. Sin embargo, sí se puede reducir. Es decir, que el desgaste que tengan por esta fricción sea menor y de ese modo se alargue su vida útil. Eso es lo que hace básicamente un lubricante. Un lubricante está compuesto esencialmente por una base más los aditivos. Las bases lubricantes determinan la mayor parte de las características del aceite, tales como viscosidad, resistencia a la oxidación, puntos de fluidez. Los lubricantes son básicamente fluidos, al menos la mayoría, ya que también hay ciertos tipos de lubricantes, también suelen haber algunos sólidos. Obviamente los sólidos no tienen viscosidad como pueden ser los líquidos. ¿Por qué? Porque la viscosidad es una propiedad de los fluidos a oponerse a fluir, válgame la redundancia, y los sólidos no tienen esto. Ahora, la función básica son reducción de la fricción, disipación del calor y dispersión de los contaminantes, como veníamos mencionando previamente. Aquí tenemos una imagen de una superficie que se le está untando un lubricante líquido, el cual pues se unirá a otro componente que girará y que estará en contacto, tendrá fricción, pero así se reducirá su fricción. Vamos a ver la clasificación de los lubricantes ahora sí. Existen los lubricantes líquidos, también conocidos como aceites comúnmente. Los aceites son lubricantes líquidos naturales, de origen animal o vegetal, o sintéticos, aceites minerales derivados del petróleo. Los aceites naturales se degradan con mayor rapidez, son biodegradables y menos nocivos al medio ambiente, obviamente como la mayoría de productos naturales, mientras que los aceites sintéticos son fabricados mediante procesos químicos y tienden a ser costosos. Bueno, no hay mucho que agregar aquí. Los líquidos son los que suelen ser, perdón, los aceites son los que suelen ser líquidos en su mayoría y estos son los que cuentan con las propiedades como la viscosidad. Y de hecho hay algunas pruebas en las que pueden revisar qué tan bueno o la calidad de un lubricante líquido. En este caso, coloquialmente o comúnmente, de manera empírica, suelen con los dedos se echan un poco de lubricante y empiezan a abrirlos y cerrarlos y ver qué tan pegajoso, qué tan viscoso está. Sin embargo, esto no es muy preciso, por lo que lo recomendable y lo que se debe hacer es tomar un viscosímetro y con eso tomar las medidas de la viscosidad de nuestro lubricante. Eso es lo que se debe hacer. Por otro lado tenemos las grasas, son lubricantes semifluidos elaborados con aceites minerales y agentes espesantes, jabón o arcilla por ejemplo, los cuales permiten mantenerlo en los sitios donde se aplica para que actúe como una capa de protección con la contaminación externa. Debido a la falta de fluencia, disipan menos el calor que los lubricantes líquidos. También sirven para reducir el coeficiente de fricción, pero no tanto el calor, no disipan tanto el calor. Algunos ejemplos pueden ser la manteca. La manteca, si bien también se ocupa en la comida, también se puede ocupar en algunos procesos, en algunas máquinas. Sin embargo, se ocupan otras grasas más industriales y mejores para equipos industriales. Otra clasificación son los sólidos. Entre los lubricantes grasosos destacan el grafito, el bisulfuro de molibdeno y el politetrafluoretileno, PTFE o teflón. El teflón es uno de los más conocidos, de hecho se emplea mucho en la cocina. Muchos sartenes hacen de este producto de teflón. ¿Para qué? Para que no se peguen algunos alimentos como pueden ser pues los huevos, cuando se están preparando huevos. De hecho el aceite también es un lubricante. De hecho, se emplean también en la cocina los lubricantes. También la manteca es un lubricante. También em, la mantequilla es otro lubricante, por dar algunos ejemplos fáciles de conocer. Sin embargo, no se ocupan los mismos en la industria, se ocupan algunos más procesados y normalmente se suelen ocupar lubricantes minerales antes que naturales o sintéticos, que son los que pues funcionan mejor para procesos industriales. Sin embargo, por dar un ejemplo, una transmisión mecánica
de una bicicleta, que puede ser pues las cadenas y el sprocket. Se pueden utilizar aceites naturales, pueden utilizar lubricantes naturales, no necesariamente sintéticos. Gaseosos. El aire se emplea como lubricante en cojines para operar a altas velocidades pero bajas cargas. Por ejemplo, las fresas de los dentistas y aceites lubricantes. Los aceites lubricantes son los más utilizados. Un aceite lubricante está compuesto por una base lubricante y aditivos. La base lubricante es la que determina la mayoría de las características del aceite, tales como viscosidad, bla, bla, bla. Y todo eso ya lo dijimos previamente. Untuosidad y punto de fluidez. Resistencia a la oxidación. Eso es un punto que vamos a ver un poquito más adelante también. Básicamente también no solamente sirven para reducir la fricción, sino también ayudan a proteger el equipo de cosas como la oxidación. Y eso es muy útil para alargar la vida de un equipo. Ahora, sistemas de aplicación de los lubricantes. Los lubricantes se aplican de diferentes maneras. Tenemos un sistema de pérdida completa. Se le nombra así porque el lubricante se usa solo una vez. Después de que pasa a través de las partes que habrá de lubricar, se escurre y se desecha. Esto se hace en forma manual o automática. Básicamente, se utiliza todo el lubricante y una vez que se utilizó, se quita. Ya se desecha de manera manual o de forma automática y no se va a reutilizar este lubricante. Sistema de pérdida completa manual. El método de aplicación se puede hacer en forma manual o bien mediante dispositivos como la botella aceitera, lubricantes de mecha, copas de aceite y aceiteras de alimentación por goteo. El anterior. Se bota todo el lubricante, pero se hace de manera manual. Y tenemos también el sistema de pérdida completo automático. Los sistemas más comunes son el de rocío y lubricadores de alimentación mecánica forzada. No queda aceite. Un ejemplo de lo que no es un sistema de pérdida completo son pues el aceite que se le echa a los coches, a los motores. Luego se tiene que cambiar, este aceite luego se tiene que sacar, se tiene que pues echar otro, pero el aceite sigue estando en el mismo lugar y se está utilizando. Sin embargo, luego lo tienen que cambiar. No es como se echara, se echa y ya no está. Ya luego se desecha. Ahora, vamos a pasar a la selección de lubricantes. La selección efectiva del lubricante debe lograr un equilibrio entre la calidad, la aplicación y la accesibilidad. Para lograr y mantener este equilibrio deben crearse y documentarse las especificaciones del lubricante de manera que sirvan como una guía para saber qué lubricante comprar y cómo usarlo. Se tiene que saber todas las características del lubricante, para qué nos sirve, todo lo que vimos previamente, el tipo de lubricante que es, si es sólido, líquido, gaseoso, si es sintético, si es natural, si su viscosidad, también se tiene que saber en qué se va a emplear, en qué se va a utilizar. Al seleccionar el lubricante industrial apropiado, tome en cuenta el entorno de aplicación, en qué y en qué lugar va a estar el equipo en el que se va a utilizar. Por ejemplo, si se va a utilizar en una máquina para la minería, tiene que ser algún lubricante que cuente con buena protección para la oxidación, pues va a estar en un ambiente muy corrosivo esta máquina, y pues lo más conveniente es ocupar un lubricante que ayude para eso. También pues el proceso que se va a utilizar, a qué tanta velocidad va a estar girando, sí va a estar girando este equipo que se va a estar utilizando. Por ejemplo, un motor, a qué tantas RPM va a estar girando, para saber el tipo de lubricante que se va a utilizar. Porque si bien podemos utilizar uno que sea muy bueno y que nos sirva para revoluciones muy altas, puede que no sea necesario porque va a ser un gasto más costoso, porque igual nos puede funcionar un aceite que funcione para RPMs más bajas y salga más barato. Entonces no es tan necesario un aceite que funcione para RPMs muy altas. Por dar algunos ejemplos, en la selección de lubricantes hay que tomar muchas cosas en cuenta, y no es solamente comprar por comprar el lubricante, y también depende del objeto que se va a utilizar, en la máquina en la que se va a utilizar. Y finalmente tenemos un poquito de programación, procedimiento para programar una lubricación. Eh, en esto hay que tomar en cuenta diferentes cosas. Es similar a la selección de lubricantes. Se tiene que tomar en cuenta qué lubricante se va a seleccionar. Se va a hacer un análisis de la máquina, qué máquina se va a utilizar, el análisis del lubricante que se va a utilizar, qué lubricante se va a utilizar, lo que acabamos de mencionar, la determinación de la cantidad de lubricante, qué tanto lubricante se va a utilizar y qué tipo de sistema se va a utilizar. Si se va a hacer un sistema de pérdida completo, va a ser un sistema de pérdida completo manual o automático, va a ser uno de rocío por goteo, etcétera. También la determinación de la cantidad de grasa por rodamiento. Este es un ejemplo de si se está utilizando algún rodamiento, y ya por aquí hay un ejemplo. Pues va a ser con una grasa. Algunas piezas que se utilizan comúnmente para
lubricación en máquinas son rodamientos, cojinentes, antifricción y lisos, correderas y guías, y transmisiones o engranes, levas, cadenas o rodillos. Correderas, por ejemplo, las armas de fuego. Las armas de fuego tienen correderas donde se recarga la cámara de, pues, vaya, tenemos esta pieza que está girando constantemente, entonces ahí se tiene que engrasar. De hecho, es un tipo de mantenimiento que se le da a este tipo de máquinas de uso bélico. Se engrasan también las cadenas. Tenemos las bicicletas, tenemos que cintas transportadoras, tenemos también otro tipo de cadenas, puede ser algún sistema de transmisión mecánica como una banda transportadora de tortillas, puede ser también una bicicleta, pueden ser diferentes cosas, puede ser un equipo en los vehículos de carga, los trailers, que sus jaulas o sus cajas donde transportan el material para desenganchar tienen que bajar unos patines. Entonces, para bajar esos patines, la máquina que se emplea tiene que girar, entonces se tiene que engrasar, etcétera, 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 para tomar en cuenta una programación que se llevará a cabo para la lubricación. Muchas gracias.